Buenas tardes, en este nuevo video tutorial, continuando con las lecciones de arquitectura de computadora, vamos a ver lo que es un Flash Macromedia. Lección 1, estructura de PC. Vamos a ver lo que es estructura de PCs. Para poder reparar nuestro ordenador tenemos que comprender algunas nociones básicas, ¿no? Algunos componentes de los ordenadores básicos, para poder dar solución a problemas físicos, lógicos y mantenimiento de nuestro ordenador. Vamos a continuación, abrimos el documento o Flash Macromedia. En este caso, la lección 1 que vamos a ver en este caso es la estructura de computadora de PCs. En este caso vamos a ir a la parte de generalidades, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la estructura. Nos dice, significa hablar de una organización, nos dice distribución y combinación de elementos que forma parte de un sistema. ¿No? Un sistema de un computador consta de dos grupos, nos dice, ¿no? De dos grupos, en este caso, componentes inseparables, nos dicen, dos componentes inseparables, uno que es el software y otro que es el hardware. En este caso, el software son los aplicativos que están instalados en el ordenador, por ejemplo, como el Word, como la ofimática, como el mismo sistema operativo, es un software, en este caso software de sistema operativo, ¿no? Y el hardware son las partes internas del ordenador, ¿no? Lo que está conectado internamente al ordenador, por ejemplo, como la placa madre, los discos duros, las tarjetas de memoria, tarjeta de Ethernet, ¿no? Entre otros diferentes componentes que se encuentran en el ordenador, nos dicen, ¿no? Nos dice, conocen la característica más importante de estos elementos, nos dicen. Nos permitirán hacer una mejor elección de ellos, nos dice. Pero esto depende también del tipo de sistema que se vaya a ensamblar, o sea, el tipo de sistema que se va a ensamblar en nuestro case, ¿no? O también el tipo de sistema que se puede instalar en el sistema operativo según el disco duro que seleccionemos para el ordenador. En este caso, tenemos la parte de los hardware o hardware, ¿no? En este caso, el hardware, como ya le había mencionado, nos dice, miren, es el grupo de elementos físicos, se le conoce como hardware, dice, la identificación y elección de componentes físicos de una computadora personal. Pueden parecer tareas muy difíciles, pero podemos simplificar su estudio, ¿no? Dice, clasificados como un dispositivo de procesamiento, de almacenamiento y de entrada y salida de datos. También existen dispositivos mixtos que hacen estas dos últimas funciones, ¿no? Dice, los hardware son los elementos, ¿no? Como le dije, que compone el ordenador, tanto los elementos externos y los elementos internos que se encuentran dentro del case del ordenador, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos los dispositivos de entrada de datos, ¿no? En este caso, los dispositivos de entrada de datos, medios con que el usuario proporciona órdenes, dice, comandos, instrucciones y datos diversos a la computadora para que ésta lo procese. En este caso, los dispositivos de entrada de datos son los dispositivos, ¿no?, que nosotros mandamos órdenes al ordenador para procesar un dato. Por ejemplo, el mouse. El mouse es un elemento de entrada de datos, ¿no? Mediante el mouse mandamos una orden al ordenador que es procesada internamente con el procesador del ordenador, y esto de acá, y ese elemento o ese proceso se llama entrada de datos, o sea, entra información al proceso del ordenador internamente, donde se evalúa el ordenador mediante los números binarios entre 0 y 1. Eso se llama proceso de datos o entrada de datos. En este caso, los elementos que realizan esa actividad es uno, el mouse, ¿no?, que es un dispositivo de entrada de datos. De ahí tenemos el teclado, que también manda una orden al ordenador y procesa un dato, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, nos dice, principal dispositivo para introducir órdenes e información al sistema por medio del teclado. El usuario puede introducir un texto, dar órdenes de forma con comandos escritos, utilizando los atajos de teclado para ejecutar diversas acciones, desplazarse a través de la pantalla, etcétera, ¿no? Dice, ¿no? Se le considera uno de los elementos fundamentales que la PC funcione adecuadamente, ¿no? Dice, ¿no?, que es otro elemento de entrada de datos. Otro elemento de entrada de datos es el webcam. En este caso, la información que entra son imágenes, ¿no? Imágenes, videos, ¿no? En este caso, nuestras fotos, las capturas de pantalla, ¿no? Eso es una entrada de datos donde se va a procesar información en el ordenador, ¿no? De ahí otro es el escáner también, ¿no? El escáner, que también es otro elemento de proceso de datos. En este caso ahora hay escáner ya, ¿no?, multifunción, o sea, impresora multifunción que hacen de escáner también, ¿no? Anteriormente eran escáner individual, ¿no?, como se puede apreciar en esta imagen. De ahí tenemos también lo que son dispositivos de salida de datos. ¿Qué son los dispositivos de salida de datos? O sea,
las órdenes que nosotros mandamos de nuestro ordenador se procesa y nos manda una salida de datos, una salida de información. Por ejemplo, la impresora, a la hora de nosotros imprimir una hoja, ya estamos haciendo la salida de información o salida de datos, ¿no? Por ejemplo, la impresora, ¿no? Nos bota la salida de información. Para vaciar, mira, nos dice, ¿no? Para vaciar en el papel los resultados de procesamiento de datos se necesita una máquina, ¿no? Que transforme los unos y ceros, ¿no? Los ceros y unos, los números binarios que les comenté, de la computadora en caracteres gráficos, o sea, fotografías, imágenes, ¿no? Y esa máquina de la impresora que actualmente puede producir imágenes en color, ¿no? De alta resolución, que puede confundirse con una fotografía tradicional. De esta forma se realiza lo que son las salidas de datos, o sea, lo que hace el ordenador mediante los ceros y unos es transformar el proceso de el proceso de datos de 0 y 1 y convertirlo, por ejemplo, en gráficos, ¿no? O colores, o rayas dinámicas, por ejemplo, y esto de acá transformarlo en un documento y esto de acá imprimirlo en una impresora, y ese proceso se llama proceso de datos, y el proceso ya de impresión se llama salido de información de datos o dispositivo de salida de datos, lo que nosotros conocemos por impresión, ¿no? Y este es un elemento o un componente del ordenador que nos permite realizar el proceso de dispositivo de salida de datos. También tenemos lo que son la música, ¿no? La música o tarjeta de audio que nos permite salida de datos, o sea, salida de música o salida de información. Ese es otro elemento que nos permite salida de datos, ¿no? Lo que son las bocinas, los audios, la música. Y el monitor, salida de datos gráficos. En este caso lo que nos muestra son imágenes, ¿no? Nos dice, es el principal dispositivo que usa la computadora para mostrar al usuario los resultados de su trabajo de procesamientos, ¿no? Y los monitores modernos pueden presentar la información con calidad casi fotográfica, o sea, calidad HD, ¿no? Las famosas calidades que ahora salen en HD, películas de formato DVD, piden animaciones tridimensionales complejas, etcétera, ¿no? Que nos permite el monitor salida de gráficos, ¿no? O salida de imágenes. ¿Qué más componentes tenemos en lo que son hardware? Tenemos los componentes de dispositivo de procesamiento. En este caso, los dispositivos de procesamiento nos dicen elementos que realizan el trabajo pesado del equipo de un computador, procesan los datos introducidos por el usuario y de acuerdo con los pasos determinados por un programa, nos dice, proporcionan un resultado específico. ¿Qué nos quiere decir procesamiento de datos? Quiere decir que nosotros, como usuarios o no, usuarios de nuestro ordenador, hacemos una actividad, por ejemplo, redactar un documento Word o de redactar una diapositiva. Lo que hace el ordenador internamente es procesar esa información. Por ejemplo, miren, la tarjeta de video procesa la información. En este caso, ¿qué tipo de información procesa la tarjeta de video? Procesa la información de contenido gráfico o el diseño gráfico, las imágenes, nos dicen, miren, ¿no? Este es otro elemento que procesa información, ya que las modernas tarjetas gráficas incluyen poderosos circuitos que manejan imágenes, como les comenté, ¿no? O sea, lo que hace es procesar nuestra información internamente para, mediante el ordenador, dar salida a una imagen gráfica. Y eso es lo que nos permite hacer la tarjeta gráfica. Es un procesamiento de datos interno que nos permite la salida de datos mediante el monitor, ¿no? Esa es una característica o un atributo interno que se procesa en el case o en la placa madre del ordenador, ¿no? Internamente. Por ejemplo, otro elemento que tenemos es el procesador. El procesador es un componente que es uno de los componentes más importantes, ¿no? Dice, en la estructura de una computadora, ya que realiza todas las operaciones lógicas, ¿no? Dice, que permite la ejecución de diversos programas, desde un simple procesamiento de texto, ¿no? O sea, redacción de documento Word, redacción de blog de notas, ¿no? Escritura de datos, ¿no? Hasta el más avanzado retoque fotográfico o diseño gráfico, en este caso, desde edición de diseño gráfico, editar una imagen, marcar imágenes, ¿no? Ilustrar imágenes, ¿no? Por eso no dice diseño gráfico. De este dispositivo depende la potencia final del sistema. ¿Qué es lo que hace el procesador en sí? Es procesar toda la información que nosotros realizamos en nuestro ordenador, las operaciones, por ejemplo, como redactar un documento,
escuchar música, cambiar algún texto en nuestro documento, insertar marcos, insertar tablas en los documentos, programar, por ejemplo, crear código fuente, crear páginas web, ¿no? Programación de sistemas, anexar base de datos, por ejemplo, códigos indebidos, o sea, todos los procesos que nosotros realicemos, desde escuchar música hasta el más complejo de realizar base de datos, programación de sistemas, realiza lo que es el componente del procesador, es procesar toda la información que nosotros realicemos o las operaciones que realicemos del ordenador, lo procesa el microprocesador, que es un elemento fundamental que va anexado o ensamblado en la placa madre o mainboard, ¿no? Otro componente principal donde va anexado todos los componentes o elementos del ordenador. Aquí es donde se anexan la tarjeta madre, el chipset, el procesador, ¿no? La pila, ¿no? Donde va el componente de la BIOS, donde están las bobinas, donde van las tarjetas, también las tarjetas RAM, también las tarjetas de Ethernet, es la placa madre o procesador, ¿no? Disculpe, la placa madre o mainboard, más conocido como placa madre o mainboard, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el concepto es el puente de comunicación entre el microprocesador y todos sus circuitos auxiliares, ¿no? Es decir, el microprocesador necesita un dato de la memoria, lo solicita a la tarjeta madre y esta se lo envía, lo dice, luego de recuperarlo de los módulos de RAM, ¿no? Dice, ¿no? Por eso, como les venía comentando, la placa madre es un componente esencial donde van anexados todos los componentes que nosotros conocemos, por ejemplo, como el disco duro, el procesador, la memoria RAM, ¿no? Donde va el cooler, el disipador, donde van los conectores de la fuente de poder, donde también están la tarjeta RAM, la tarjeta Ethernet, donde está el chipset, también donde podemos anexar también el puente de arranque, ¿no? Y por ejemplo también donde tenemos la pila, ¿no? Y los demás componentes o atributos que tiene el ordenador, ¿no? O CPU. La placa madre es fundamental, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es un elemento fundamental también que nos permite manipular la velocidad, ¿no? Del ordenador que ya le había comentado. La memoria RAM es lo que le define el proceso bus de datos, ¿no? Bus de datos o bus de velocidad del ordenador. Es el elemento que nos permite hacer más rápido nuestro ordenador, ¿no? En este caso nos dice, memoria es el principal almacén temporal de datos del microprocesador, nos dice. Cuando se está ejecutando un programa, una buena parte del código, al igual que los resultados que se van obteniendo, nos dice, permanecen en la memoria, mientras la mayor cantidad de RAM tenga un sistema mejor funcionará. Como le había comentando, este concepto nos da a entender que los procesos del microprocesador se ejecutan mediante un código, nos dice, que va intermitente entre el microprocesador y la RAM, ¿no? Que lo ayuda a trabajar las tareas o actividades, operaciones internas del ordenador. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un documento Word, estamos escribiendo, redactando algún texto, por ejemplo, lo que define la aceleración o la velocidad de cómo carga nuestro documento, ¿no? La información o guarda la información, le define la memoria RAM. Por eso, como le venía diciendo, la memoria RAM define la velocidad de aceleración de nuestro ordenador en las actividades o tareas que nosotros realicemos mediante el ordenador. ¿Qué más tenemos? Tenemos los dispositivos de almacenamiento. ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento? Por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento son todos aquellos dispositivos en los que se guardan tanto los programas de aplicación como los datos que van generando el usuario. Los principales dispositivos de este tipo son el disco duro, ¿no? Los discos ópticos, CD, DVD y la unidad de disquete. Bueno, la unidad de disquete actualmente ya no existe, ¿no? El famoso disquete de 252 megabytes ya no existen, pues, ¿no? O los de 514. Los disquetes, ¿no? Que utilizábamos antiguamente, ¿no? Que se vino utilizando, fueron ya suplantados o ya dejados atrás por el USB, ¿no? El USB. En este caso nosotros ya solamente venimos utilizando en la actualidad lo que son USBs o discos duros portables, ¿no? Incluso lo que son CDs y DVDs también ya vamos dejando atrás ya poco a poco, ¿no?
ya viene dejándose atrás esos tipos de elementos, ¿no? En este caso ya actualmente venimos utilizando lo que es USB o discos duros portables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los discos duros, por ejemplo. Como les venía comentando, por ejemplo, el disco duro es una parte fundamental del ordenador. El disco duro es el componente donde nosotros instalamos el sistema operativo. O por ejemplo, nosotros conocemos al sistema operativo como Windows 7, como Windows 8, como Windows 10, ¿no? Que son sistemas operativos con licencia, donde también podemos instalar sistemas operativos, ¿no? Libres en este caso, como Linux, Ubuntu, Ubuntu, Fedora, entre otros sistemas operativos que existen, ¿no? Libres, ¿no? En este caso, pero usualmente nosotros, casi mundialmente, se podría decir, ¿no? La mayor cantidad de gente utiliza el sistema operativo con licencia del señor Bill Gates, ¿no? Del Bill Gates, de la empresa Microsoft, que es la productora de los sistemas operativos de Windows, ¿no? Windows XP, ¿no? Windows 7, Windows 8, ¿no? Windows 10, Windows 8.1, entre los diferentes Windows que existe, Windows Server, ¿no? Para servidores, entre diferentes Windows. Aquí en el disco duro es donde nosotros vamos a instalar el sistema operativo, nos dice, ¿no? Por ejemplo, el disco duro nos dice, en este dispositivo se guardan los programas y los archivos de trabajo del usuario, de modo que que siempre a la mano para su ejecución o recuperación. La tecnología de los discos duros ha avanzado mucho, tanto que hace 20 años, nos dice, un megabyte de información costaba aproximadamente $100 y en la actualidad cuesta menos de $1, ¿no? Eso, ¿no? Nos hace una breve descripción del disco duro y su desarrollo, ¿no? En este caso, también podemos hablar del disco duro que ¿no? en el disco duro se instala el sistema operativo, ¿no? Que usualmente solemos instalar en la unidad o partición C, ¿no? Y en las otras particiones nosotros guardamos nuestros documentos de música, canciones, documentos, archivos, ¿no? Es aquí donde se administra lo que es la información, ¿no? En el disco duro se guarda la información. ¿Qué más componentes tenemos? Por ejemplo, tenemos la unidad de DVD, ¿no? O la famosa lectora, grabadora, ¿no? En este caso, ya que también los componentes actuales entre lactos y otros dispositivos, ¿no? Entre otros dispositivos como los CPUs actuales, ya no están utilizando la lectora, ya no vienen con lectora actualmente. Se está dejando de lado a la lectora, ¿no? Más que todo porque ahora se puede guardar o administrar la información en discos duros portables, ¿no? De 1 tera o 2 terabytes que actualmente están en el mercado, ¿no? ¿Qué más tenemos? La unidad de CD, ¿no? Que también se utilizaba antiguamente, que ahora actualmente ya no, ya no se utiliza, ya no existe más, ya no se puede decir en los ordenadores. Y la famosa disquetera o disquete, ¿no? Los famosos disquete, que tampoco ya actualmente no se utilizan, quedaron obsoletos, ¿no? Atrás, como recuerdos, ¿no? Como recuerdos tecnológicos en museos que eran administración de información para guardar datos, ¿no? Dispositivos de almacenamiento de datos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos lo que son dispositivos mixtos, ¿no? Los dispositivos mixtos nos dice sirven tanto de entrada, de salida de datos, ¿no? Como también como también como entrada y salida de datos, ¿no? Salida y entrada de datos, ¿no? Trabaja de las dos funciones. En este caso, por ejemplo, nos dicen, por ejemplo, son como el modem, ¿no? O sea, el modem hace como entrada y salida de datos, y la tarjeta REC y la tarjeta de sonido, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta REC. En cada empresa hogar que cuenta con más de una computadora es conveniente tener una forma de intercambiar archivos, ¿no? Dicen. Para lograr se usa precisamente una red interna en este caso, ¿no? Y la tarjeta REC es componente que permite realizar transferencia de forma segura y veloz. ¿Por qué trabajan de las dos formas mixtas? Por ejemplo, la tarjeta REC. En este caso, la tarjeta REC trabaja de las dos formas mixtas porque sirve como entrada de datos, en este caso la red de internet, y salida de datos. O sea, también podemos compartir flujo de datos o información mediante la red a otro ordenador o a otro usuario. Por eso este componente, la tarjeta REC, trabaja como mixto. Trabaja como entrada de datos y salida de datos, salida de información, envío de información. Por eso es mixto. En este caso, ¿qué más tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos el modem también. El modem trabaja como un repetidor entre la red, ¿no? En este caso trabajan conjuntamente con
la tarjeta red o red Ethernet, ¿no? O conector Ethernet o tarjeta red que sirve de salida o entrada de datos. ¿Qué nos dice el módem? El módem nos dice dispositivo que mediante el uso de línea telefónica, ¿no? Línea móvil, en este caso los operadores que ya conocemos, ¿no? Permite comunicarse con otras computadoras remotas, convierte la información digital de la PC en una señal de audio, nos dice audio que puede ser, viaja a través de los cables telefónicos. En este caso, ahora actualmente ya estamos trabajando con la fibra óptica, ¿no? Anteriormente no era así, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice, y en el extremo opuesto, otro módem convierte el audio en una señal de datos, así que logra intercambio de archivos entre sistemas. En este caso nos va a entender que envía información de un modem a otro modem, ¿no? En este caso envía una información en señal de audio y lo convierte en un proceso de datos, ¿no? Y el otro modem que recepciona la información. En este caso, estos dos elementos trabajan como dispositivos mixtos, ¿no? De entrada y salida de datos, ¿no? Porque reciben información y transmiten información de datos o proceso de datos, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? En el archivo estructura del componente de un PC tenemos, por ejemplo, la parte del software. ¿Qué es el software? Es algo interesante. Los programas o software, nos dice, son como la inteligencia de la computadora y por lo tanto los que la convierten en una herramienta útil para diversas actividades, ¿no? Dicen. En sí, los software son sistemas, aplicaciones, utilitarios. Por ejemplo, miren, los sistemas tenemos como el sistema operativo, en este caso un ejemplo del sistema Windows XP, como ya le había comentado, es un software, en este caso software o sistema operativo de ejecución, ¿no? Es la parte principal del ordenador que nos permite gestionar o arrancar el ordenador para poder realizar actividades, tareas o procesos, ¿no? Eso es el software, el sistema, en este caso es un software, se llama sistema operativo, en este caso puede ser el sistema XP, puede ser el sistema Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server, o también puede ser sistemas operativos libres, ¿no? Sin licencia, que puede ser Fedora, Linux, Edubuntu, ¿no? Fedora, entre otros sistemas, ¿no? Libres que existen, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones son software aplicativos, ¿no? O una aplicación de gama de herramientas tales como programas para tareas específicas, por ejemplo, como procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, programas para creación de gráficos, etcétera, ¿no? Esos son las aplicaciones o programas que utilizamos en el ordenador, ¿no? Por ejemplo, como JavaScript, como Paint, como programas que utilizamos para realizar ediciones gráficas, hojas de cálculo, ¿no? Entre otras actividades. Y utilitarios, por ejemplo, son programas, nos dice, especiales que sirven para revisar ciertos aspectos de funcionalidad del sistema, tanto de hardware como de software, nos dice, ¿no? También considera como utilitarias o aquellos programas que facilitan la ejecución, ¿no? De determinadas tareas al usuario. Por ejemplo, algunos software utilitarios, ¿no? Que conocemos por acá, tenemos el tales como Norton, Commander o Windows Explorer, ¿no? Un navegador. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos, nos dice, que el software son los programas, ¿no? O software como la inteligencia de la computadora y por lo tanto lo que la convierte en una herramienta útil para diversas actividades. El software se divide en tres categorías, ¿no? Básicas: software de sistema, que ya había explicado, que es el sistema operativo; software de aplicación, que son aplicaciones que utilizamos para el manejo del ordenador; y software utilitario, con ejemplo como navegadores, ¿no? En este caso. Y los datos trabajan en la actividad cotidiana, se van generando y grabando en el disco mediante el almacenamiento también puede considerarse como software. En este caso, en software tenemos tres tipos, como le había indicado: el sistema, que son los sistemas operativos; aplicaciones, que son aplicaciones, por ejemplo, como Filmática, ¿no? Como atributos de edición, programas de edición, Sony Vega Pro, ¿no? Diferentes programas que utilizamos, ¿no? Donde son aplicaciones, ¿no? Y utilitarios son software también, que se utilizan, por ejemplo, como el navegador, ¿no? Como los navegadores, que son utilitarios. Y esos son software utilitarios, se dividen en ese tipo de gamas o tipo de esos tres tipos de tipo de software, en este caso, como les había indicado, el sistemas, aplicaciones y utilitarios.
En este caso el sistema es el software principal o el sistema operativo que nos permite ejecutar el programa. Aplicaciones son los programas, ¿no?, que utilizamos en el ordenador, por ejemplo, como Word, como Microsoft Office, como editores de texto, editores de imágenes, grabadores de sonido, ¿no? Y utilitarios son los navegadores, ¿no? Navegadores, entre otros aplicativos que también existen como utilitarios, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? También tenemos cómo funciona una PC, nos dicen. ¿Qué sucede cuando se da una orden? Nos dicen, por ejemplo, miren, en la imagen podemos ver qué sucede cuando se da una orden. Se procesa esa orden mediante un código que es conocido los códigos binarios de entre 0 y 1. Mediante el mouse nosotros damos una orden que va a ser procesada, ¿no? Que va a ser procesada con el procesador, como ya le había indicado, y esto va a ser trabajado mediante el procesador, la RAM, ¿no?, y el chip, que son los que procesan información de nuestro ordenador. Por ejemplo, nos dicen, miren, por ejemplo, en la parte 2, nos dicen, el microprocesador procesa los datos, se comunica con la tarjeta de video para indicarle que el cursor debe desplazarse sobre el ambiente gráfico en la distancia y la dirección, nos dice, seleccionada para el usuario. De esta forma, el movimiento del cursor finalmente se realiza en la pantalla, ¿no? Mediante este proceso de ceros y unos, que se manda una orden con el mouse, se procesa, ¿no? Se procesa la información. Este es un proceso de datos de información. ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Otro proceso de datos de información, nos dice, una vez elegida la aplicación para ejecutar un programa, el usuario presiona 2 veces, dice, el botón izquierdo del ratón. Esto provocará una serie de pulsos que le indicará al microprocesador, ¿no?, al microprocesador que debe explorar en su sistema operativo para determinar qué debe hacer posteriormente. El microprocesador rastrear en el disco duro los archivos necesarios para ejecutar adecuadamente la aplicación solicitada. En este caso nos está explicando una parte de cómo se solicita o se realiza un proceso o una actividad mediante el microprocesador, ¿no? Y se da una orden al disco duro, como se puede visualizar en la imagen, mediante el mouse, ¿no?, que pasa por el procesador y pasa también por el disco duro, que es en donde se encuentra el sistema operativo y donde se procesa la información. En este paso, el paso 4 nos dice, una vez que se tiene disponible todos los datos, el disco duro carga la memoria RAM, nos dice, mira, el disco duro carga la memoria RAM. Al mismo tiempo se modifica el despliegue de la tarjeta de video, que la aplicación aparezca en pantalla, o sea, la aplicación o el proceso que se está realizando, ¿no?, transmite una imagen mediante el monitor de pantalla. Básicamente estos son los procesos, ¿no?, fundamentales que se realiza para realizar una actividad en la computadora, ¿no? Desde la actividad 2 que comienza a narrar, en la actividad 1 que nos dice, ¿no?, que es cómo se realiza el proceso. Bueno, en glosarios tenemos, por ejemplo, algunos términos, ¿no? Por ejemplo, Vitex nos dice, por ejemplo, Vitex, conjunto formato, ¿no?, conjunto formado por 8 1 y ceros bits, ¿no?, cuando son procesos como una sola unidad de información, debido a que 8 bits permite hasta 256 combinaciones diferentes, ¿no?, dice, intercambiado del lugar unos y los ceros. Esos son los famosos bits. Por ejemplo, nos hablan de hardware. Miren, los hardware, equipo de maquinaria, componentes y dispositivos físicos, por ejemplo DVD, discos ópticos cuyas siglas originalmente correspondían a Digital Video Disc, ¿no?, dicen, por ejemplo, ¿no? Joystick, palanca de juego, ¿no?, dicen, mira, el famoso joystick, comando de juego, palanca de juego, dispositivo para jugar mediante el ordenador, ¿no? Por ejemplo, USB, ¿no?, nuevo método de comunicación entre computador y elementos periféricos, ¿no? Un glosario de términos muy interesante. Bueno, mis estimados, fue todo por hoy en este video tutorial. Espero les haya agradado el video. Muchas gracias por su atención. Bye, será hasta un próximo video.